Si no hubiera sido descubierto en 1991, nadie en el mundo habría podido creer de su existencia porque es sumamente sofisticado. Este mecanismo sería muy notable, aunque no fuera tan ingenioso. Relataremos la historia de uno de los hallazgos más extraordinarios de todos los tiempos. Este objeto corroído de bronce es una máquina capaz de mirar en el futuro. La fabricaron hace 2000 años en la antigua Grecia. Alguien en la antigua Grecia construyó una máquina que es una computadora mecánica. Hace 100 años, un grupo de buzos tropezó con un naufragio que contenía la mayor cantidad de tesoros de la Grecia antigua que se ha encontrado. Entre las invaluables esculturas de bronce que encontraron, había otro objeto del mismo material, más pequeño que una computadora portátil moderna. A este se le llamó el mecanismo de Antisítera. Mientras un equipo de científicos intenta desentrañar los secretos del mecanismo de Antisítera, nosotros daremos un viaje a la antigüedad para trazar la caída de un imperio magnífico y el surgimiento de otro. Un científico griego en tiempos antiguos hizo algo realmente notable. Logró trazar, empleando engranajes de bronce, los complejos movimientos de la Luna y también probablemente el de los planetas. Fue un mecanismo sorprendentemente ingenioso. De no haber sido por una tormenta ocurrida hace un siglo sobre la rocosa isla de Antisítera, quizás nunca hubiéramos descubierto uno de los objetos del mundo antiguo más desconcertantes y complejos que se haya encontrado. Luego de refugiarse de la tormenta, un grupo de buscadores de esponjas decidió probar suerte bajo el agua. El buscador de esponjas no se había encontrado con un cementerio. Se trataba de un montículo de esculturas de mármol y bronce. Luego se sabría que eran parte del mayor grupo de objetos de la antigua Grecia que se haya encontrado. Eran los restos de una galera romana sobrecargada que naufragó 2000 años atrás, cuando la Roma imperial comenzaba a arrebatarle colonias a Grecia en el Mediterráneo. Los buzos accidentalmente habían rescatado algunos de los artefactos más hermosos de la antigua Grecia. Pero junto a las estatuas estaba el que quizás sea el objeto más importante de todos, que hoy en día es el ítem 15.087 en el Museo de Atenas. El objeto corroído no tardó en partirse en varios trozos, y los investigadores notaron diminutas ruedas dentadas en el interior de la máquina. Mucho tiempo después, y para asombro de los científicos, el mecanismo de Antisítera será revelado como la primera computadora del mundo, fabricada por un genio en Grecia hace 2 milenios. La gran calidad de fabricación que tiene este objeto es sorprendente, y de pronto uno observa estos caracteres griegos tallados sobre el cuerpo de metal. ¿Qué impresión debieron darse cuando descubrieron estos engranajes de metal? Se sabe que los griegos los usaban en sus molinos de madera, pero nadie había visto algo como estos precisos engranajes. Fue con este misterioso hallazgo de trasfondo que en el año 2000 el astrónomo y profesor Mike Edmonds formó un equipo internacional de científicos para investigar el gran acertijo. Esto dio como resultado una rara combinación de astrónomos, historiadores de la ciencia y matemáticos. El mecanismo de Antisítera es un increíble rompecabezas, quizá uno de los más desalmados de la historia. No teníamos ninguna seguridad de que pudiéramos resolverlo.
Tony Freed, un matemático, coordinó y dirigió algunas de las investigaciones más importantes del grupo. Cuando comenzamos, tratamos de recopilar la información básica primero. Quizás los otros objetos del naufragio podían darnos pistas en cuanto a qué edad tenía y de dónde provenía. Teníamos muchas preguntas. En 1976, el famoso submarinista francés Jacques Cousteau realizó una nueva expedición hasta el naufragio de Anticítera y con esta se obtuvieron las primeras pistas. Cousteau recobró muchos objetos que seguían en el lugar después de su hallazgo a principios del siglo XX. Había más alfarería, muchas más ánforas, trozos de madera con los que se hizo el barco y figurillas de bronce. Cousteau pensaba que era una galera romana. Algo significativo fue que su equipo consiguió monedas de bronce y plata, un sueño hecho realidad para los arqueólogos cuando necesitan determinar la fecha de algún hallazgo. ¿Estas son las monedas que consiguió el grupo de Jacques Cousteau en 1976? Sí, son muchas monedas de plata y bronce. Hay 36 de plata y algunas de bronce. Algunas de bronce. Esta tiene un canasto. Es un canasto. Fue acuñada por los reyes de Pérgamo. Casi todas se acuñaron en Pérgamo, como unas 30, y el resto se acuñó en Éfeso. ¿Qué piensa que podrían decirnos ellas sobre la procedencia del barco? Pueden indicarnos que el barco venía de Asia Menor. ¿Y de qué año son estas? Este grupo está datado entre los años 70 y 60 antes de Cristo. Las monedas en el cargamento nos dieron pistas acerca de la fecha del naufragio y del último recorrido que hizo la embarcación. Pero ¿qué hacían estos tesoros y el extraño mecanismo en un barco romano de hace 2000 años? Desde tiempos de Homero, los griegos habían sido grandes marinos. Fundaron asentamientos y colonias en lugares tan remotos como Pérgamo, en el Asia Menor y aún más al norte, en el Mar Negro. Y dondequiera que iban dejaban enormes templos dedicados a los dioses que los protegían. Pero cuando esta galera naufragó a mediados del siglo I a.C., sus asentamientos más remotos ya se habían vuelto vulnerables a una nueva potencia hostil en el Mediterráneo, Roma. Cuando estudiamos con más detalle el cargamento de Anticítera, comenzamos a percatarnos de que no era una nave romana que saqueaba colonias griegas, sino algo menos usual. Era una nave grande, probablemente enorme para este periodo romano. Quizá una de las naves mercantes más grandes que tenían ellos. Esta clase de barcos podía hacer amarras en muy pocas bahías, entre ellas en Delos, Pérgamo y también Éfeso, en esa región, en Rodas. ¿Estas ánforas de dónde provenían? Oye, estas 5 ánforas vienen de Rodas, de la isla de Rodas. Estas 2 fueron traídas de la isla de Kos y contenían vino. Dime lo que sabes acerca de la fecha de estas ánforas y por lo tanto del naufragio. Estas ánforas se fabricaron entre el año 65 y el 50 antes de Cristo. Las monedas que también fueron halladas en el naufragio tienen fechas casi idénticas. Creemos que la galera comenzó su viaje en alguna de las colonias griegas en el Asia Menor. Quizá en Pérgamo o en Éfeso, en algún puerto a lo largo de esta costa. Quizá navegó hacia el sur. Es probable que atracara en Kos y luego en Rodas, donde cargó más ánforas. Luego retornó sobrecargada a la ruta comercial que iba hacia Roma, donde encontró su destino en una tormenta frente a la isla de Anticítera. Parte de la carga ya se había datado con exactitud hasta el periodo comprendido entre los años 70 y 50 a.C. El grupo quizás se acercaba a la fecha del último viaje de navío, pero no podía estar totalmente convencido de que el mecanismo de bronce tuviera 2 milenios. Podía tratarse de un invento moderno que había caído desde un barco que pasaba y que terminó posándose sobre las piezas que habían hallado los buzos. Pero el equipo decidió revisar los estudios previos que le habían hecho al mecanismo. Nuestro grupo centró su atención en Derek de Sola Price, un físico inglés que a partir de la década de 1950 trabajó primero en Cambridge y luego en Yale. Él fue el primero que analizó las piezas con sumo detalle.
Hizo radiografías para ver el interior del mecanismo y con ellas logró darse cuenta de que esta cosa tenía 27 engranajes. Realmente era sumamente compleja. Price fue el primero que contó los dientes de los engranajes junto a Cárcaros y su esposa, es verdad. Sí. Lo hicieron calcando los engranajes y contándolos visualmente, así que no es de sorprenderse que se hayan equivocado algunas veces al contar. Los engranajes en las radiografías se veían todos superpuestos, lo que causó que la labor fuera difícil, pero Price comprendió que si contaba con precisión los dientes de cada rueda, comenzaría a comprender el mecanismo. Price había identificado un engranaje de 120 dientes en la radiografía del mecanismo. También tenía el número 235. Son dos números muy importantes en la astronomía de la antigua Grecia. Price se preguntó si un antiguo astrónomo usaba el engranaje de 127 dientes para seguir los movimientos de la Luna, un concepto revolucionario. Price pasaba noches sin dormir preocupado por la antigüedad del mecanismo. Creía que si los científicos antiguos podían producir estos sistemas hace 2 milenios, la historia de la tecnología occidental tendría que reescribirse. El equipo creía que tal sofisticación sobrepasaba los grandes logros conseguidos por los antiguos griegos hace 2000 años atrás. Para todos ellos, los antiguos griegos habían sido el pueblo más creativo que se haya conocido. Hace 2 milenios y medio, comenzó una revolución del pensamiento seguida de avances técnicos comparables a los de la revolución industrial. Esto tuvo su apogeo en el siglo V a.C., cuando Atenas, la mayor ciudad-estado de Grecia, produjo magníficas obras de arte y arquitectura que aún son dignas de admiración. En 9 años construyeron el Partenón, un enorme templo para la diosa Atenas sobre la Acrópolis, la roca sagrada que dominaba Atenas. El intercambio público de ideas y la oratoria dieron origen a eventos con más público como el teatro. En este enorme teatro de Epidavros cabían 14.000 espectadores y tenía una estupenda acústica. Una moneda arrojada en el escenario puede escucharse en el último puesto. Los antiguos griegos desarrollaron una clase de astronomía que consideraban una rama de las matemáticas. Podían trazar el desplazamiento de los cuerpos celestes, calcular sus distancias y saber la geometría de sus órbitas. Ahora, con los misteriosos engranajes, el equipo sospechaba que los astrónomos antiguos intentaban mecanizar los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Pudieron fusionar la astronomía y las matemáticas complejas en un dispositivo y programarlo para que siguiera el movimiento de nuestra cercana y vecina Luna. Para los antiguos griegos, las fases de la luna eran de importancia central para planear ceremonias como las que realizaban en el Partenón, en la roca que tengo atrás. El número 235, conseguido por Price, era la clave que tenía el mecanismo para computar los ciclos lunares. Los griegos sabían que de una luna nueva a la otra pasaban aproximadamente 29 días y medio. Pero eso era un problema en su calendario si querían tener 12 meses en cada año, porque 12 por 29 y medio suman solo 354 días, 11 días menos que el año solar en el año natural. De modo que el año natural y su año calendario no tardarían en desincronizarse. Pero los griegos también sabían que 19 años solares son casi 235 meses lunares exactos. Quiere decir que si hay un ciclo de 19 años calendarios, tu calendario a la larga se mantendrá perfectamente alineado con las estaciones. Price descubre uno de los secretos del mecanismo de Anticítera. Y en la parte de atrás del mecanismo había restos de un dial superior con las 235 divisiones que representan el ciclo de 19 años. Los griegos lo llamaban el calendario metónico. ¿Por qué estaban colocados en la máquina estos antiguos números astronómicos y un dial? En la antigüedad, las fases lunares eran inmensamente útiles. Con estas se sabía cuándo cultivar, cuándo ir a la guerra, los lapsos de los festivales religiosos y cuándo se podía viajar de noche. El engranaje de 127 dientes dio a Price una pista de otra función del mecanismo.
Los astrónomos griegos se dieron cuenta de que si bien la Luna tarda 29 días y medio en volver a alcanzar el Sol, esta solo tarda 27 días y un tercio para regresar hasta la misma estrella en el cielo. De modo que ese es el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta a la Tierra. Si uno hace el cálculo, descubrirá que en ese ciclo de 19 años la Tierra es orbitada por la Luna 254 veces. Y esos son muchos dientes en un engranaje. El diseñador, en vez de poner tantos dientes, dividió esa cifra en 2, que es igual a 127, y luego usó las otras ruedas dentadas para multiplicar el efecto hasta 254. Price había descubierto en la rueda de 127 dientes una de las otras principales funciones del mecanismo, un indicador de las revoluciones de la Luna en torno a la Tierra. Ahora teníamos dos números primos, 19 y 127. Ambos tenían funciones cruciales. ¿Había más funciones? Tras 20 años de intensas investigaciones, Derek Price pensó que había resuelto el problema del mecanismo. Pero él no había tomado en cuenta todas las ruedas, sobre todo una grande en la parte de atrás que él pensaba que tenía 222 o 223 dientes. Así que nosotros estábamos seguros de que él no había armado todo el rompecabezas. Nosotros ansiábamos ver el interior del mecanismo de Anticítera. Un día en una publicación científica yo observé una sofisticada imagen del interior de un pez dorado. Otra imagen que vi era la de un saltamontes con finos detalles sobre su estructura interna. ¿Podríamos usar estas técnicas para mirar el interior de los fragmentos en 3 dimensiones? Tony Fried decidió arriesgarse. Llamó a una empresa inglesa experta mundial en tecnología de rayos X. ¿Lograría convencerla de la importancia que tenía el mecanismo? A decir verdad, al principio a mí no me interesó. Según mis colegas, se trataba solo de un trozo de bronce calcificado. Así que yo me disponía a llamar al Dr. Fried para decirle que no podríamos ayudarlo porque no teníamos un sistema con la potencia necesaria para penetrar la muestra. Pero luego de hablar con él durante 1 hora, yo ya estaba convencido de que sí teníamos que hacer esto. Roger decidió construir un prototipo especial de máquina de rayos X para el mecanismo de Anticítera. Fue una decisión extraordinaria. El director financiero se puso furioso. Se salió de la reunión diciendo que yo llevaría a la compañía a la quiebra. El mecanismo de Anticítera es extremadamente frágil, de manera que Roger aceptó trasladar al Museo de Atenas esta máquina de 8 toneladas para estudiar los fragmentos. Cuando llegaron a Atenas, la policía despejó las calles para que pudiéramos pasar con el transporte. Era una máquina de rayos X del tamaño de una camioneta pequeña, pero pesa 8 toneladas. Con la ayuda de 3 montacargas logramos pasar la máquina por la entrada hacia el sótano del museo. Uno podría describirla como una máquina fabricada con tecnología de punta y diseñada para desentrañar uno de los enigmas más profundos y misteriosos que haya provenido del mundo antiguo. Este objeto es algo notable y rebasa nuestra comprensión. El mecanismo de Anticítera es muy frágil y no se ha movido de este museo desde hace más de 1 siglo. Debemos empujarla hacia acá. Me parece bien. Vamos. De manera que teníamos que hacer llegar la tecnología hasta el mecanismo en vez de lo contrario. Hicimos un increíble esfuerzo de equipo. Llegamos con la máquina, creyendo que no encontraríamos nada nuevo. En el momento de girar nos muestra... La tecnología que se utilizaba es la de colocar el fragmento en un disco rotatorio y hacerlo pasar frente al detector, el cual puede arrojar unas 3000 proyecciones de rayos X. Luego, la computadora arma las imágenes y produce radiografías en 3ª dimensión. Y cuando vimos la primera imagen del fragmento A, este era totalmente sorprendente. Era como un nuevo mundo.
Es casi como visitar un nuevo mundo submarino. La verdad, nunca antes vi algo así. Esto es asombroso. ¿Cómo podremos...? Era la primera vez que sí teníamos la información necesaria para enfrentar el problema de su funcionamiento. Yo decidí hacer un modelo digital del mecanismo de Anticítera para intentar entender mejor cómo funcionaba. Lo notable del fragmento principal es cuántos elementos tiene siendo tan compacto. Todos los engranajes están dispuestos en capas y casi se tocan entre sí. Encontramos 27 engranajes. En todo el mecanismo probablemente había 50 o 60. Altera toda nuestra idea sobre lo que podían hacer los antiguos griegos y reescribe la historia de la tecnología. Nos habla de hechos ocurridos en el siglo II a.C. que nosotros ignorábamos completamente. ¿Resolvería la información visual el misterio de la rueda dentada más grande? Se había roto y tenía 222 o 223 dientes. 223 era otro número primo. Los dos números primos que ya conocíamos eran 19 y 127 en el engranaje que Price había encontrado. Trazamos un plan para seguir esta serie de números primos para ver si podíamos revelar los secretos astronómicos del mecanismo. Pero el equipo de investigaciones internacionales había tenido un rival todo ese tiempo. Michael Wright llevaba 25 años intentando resolver los acertijos del mecanismo. Y poco a poco se rodea de metal del instrumento hasta que quede casi simétrico. Luego puede colocarse aquí, donde esté tenso, y golpea. Michael Wright es luthier y también ha fabricado un modelo que funciona con el mecanismo de Anticítera. Llegó a trabajar como experto en ingeniería en el Museo de Ciencias de Londres. Ciertas investigaciones previas han demostrado que los fragmentos de bronce con engranajes estaban en una caja de manera que no sobrevivió. Por eso Wright fabricó su máquina en una caja con un pomo rotatorio a un lado que sirve para hacerla funcionar. El modelo de Wright incluía una adición radical al modelo del equipo internacional. Basándose en las ideas de Price, él colocó un complejo e ingenioso modelo planetario en la cara frontal de su réplica. Es obvio que se ha perdido un gran segmento del mecanismo de la parte frontal, que es el segmento grande. En esta rueda había un patrón de pilares, tenía una estructura que giraba como un carrusel, y yo terminé haciendo modelos de los planetas. Este modelo es del cosmos griego, es decir, que es geocéntrico. Esta cúpula aquí en el medio representa la Tierra, y todo lo demás la rodea. La más fácil de descubrir es la Luna, porque es lo que gira más rápido, y es el indicador frontal. El cielo nocturno era la televisión de los antiguos griegos. ¿Qué más ibas a ver en la noche? La gente estaba mucho más consciente del cielo. Organizaban los calendarios según la luna. Cambiaban los cargos oficiales. Se pagaban las deudas durante la luna nueva. Necesitabas un calendario que conciliara el año controlado por el sol con el mes controlado por la luna. Son cifras engañosas y están integradas al modelo. Esas cifras tenían que traducirse en ruedas dentadas con extrañas cantidades de dientes, como 53 o 127. ¿Cómo hicieron los griegos esta conversión? Michael Wright tenía una respuesta muy sencilla. Ningún número es más difícil que otro. 53 es tan fácil como 54. Pensamos que los mecanismos griegos comenzaron con una lámina de metal preparada. Como no tenían sierras, la cortaban con un cincel. Bueno, lo que yo suelo hacer con cualquier número es dividir la rueda en 6 partes iguales, yendo arco por arco de la circunferencia. Con mucho cuidado. Ahora, debo poder colocar 8 espacios con una fracción grande en cada una de estas 6 divisiones.
Luego debo limarla para hacer los dientes. Tiene ahora 53 dientes y están listos para mi mecanismo. Supongo que el artesano helénico lo haría como en una media hora. Cuando Tony Freed creaba su modelo digital, sentía desconfianza de Wright, ya que éste usó ruedas con números impares de dientes, como la que tenía 53. 53. ¿Por qué ese número de dientes? No parecía tener ninguna función, porque es un número primo, y yo pensé que 54 era mucho más posible. Porque es divisible por 2 y por 3 varias veces. Así que en mi modelo yo cambié su 53 por un 54. Y demostró ser un gran error. Este diminuto cambio terminaría convirtiéndose en un gran problema en el futuro. Pero había un problema más apremiante. Ninguno de los investigadores del mecanismo había logrado explicar la función de la gran rueda de 222 o 223 dientes que estaba en la parte trasera del mecanismo. Estábamos desesperados por conseguir más datos. Sabíamos que las superficies de muchos de los fragmentos estaban repletas de inscripciones casi imposibles de leer. Y luego leí sobre una técnica inventada por el señor Tom Malspender de la Hewlett Packard, que consistía en resaltar todos los detalles de las superficies. Esta técnica se ha empleado, entre otras cosas, para analizar obras de arte. Por ejemplo, aquí en la Galería Nacional en Londres, se empleó para ver la superficie de las pinturas, y yo aquí, al mirar las pinceladas, las huellas de los dedos y las formas esenciales, puedo revelar cosas bajo la superficie. Aquí, por ejemplo, vemos una pintura de Frans Hals, y si uno mueve la luz virtual, revela las pinceladas y cómo el pintor las aplicó. Y nos pareció que sería una técnica genial para ver las inscripciones del mecanismo de Anticítera. Tom recibió muy bien la idea y yo logré persuadirlo a venir a Atenas a probar su técnica en nuestra pieza. A Tom se le había ocurrido algo completamente brillante, que uno podía mirar una superficie si tomaba una serie de fotografías en 2 dimensiones iluminadas con flash desde 50 ángulos diferentes. Los bombillos de flash se colocan en un domo y retratan el objeto desde todos estos ángulos. Y eso significa que una computadora puede reunir toda esa información, eliminar la confusión que producen la colocación superficial y las texturas en una superficie y mostrar la forma esencial de la misma. Fantástico. Una buena noticia. Muy bien, claro. Sí. Uno puede ver en detalle una inscripción y la claridad de la imagen salta a la vista. Miren eso, es increíble. Sí. Qué detalle, miren. Es asombroso. Observen esta parte. Sí. Mírenlo. Maravilloso. Los nuevos datos sacados de las inscripciones permitieron un significativo avance. Sigma Kappa Gamma está ahí. ¿Cuánto dice? ¿Cuánto es? 223. 223 dientes. Sí. La línea abajo. Sin ninguna duda dice 223. Sí, 223. ¿Significaba esto que la rueda dentada grande en la parte anterior del mecanismo tenía 223 dientes? Y si era así, ¿para qué servía? Y entonces, un hallazgo fortuito en el museo comenzó a revelar el misterio. Fui al almacén de la colección de la Edad de Bronce y entonces comencé a buscar en los lugares donde está Anticítera. Entonces hallé esta bandeja que tenía 8 cajitas y entonces cuando los veía descubrí algunos de los fragmentos pequeños y tenemos 82. Uno de los fragmentos claves resaltaba a la vista. Mary lo había denominado fragmento F, pero también parecía contener parte de un dial curvo. El fragmento F, de apenas unos centímetros, terminó siendo clave para comprender la rueda grande y todo el mecanismo.
Unas semanas más tarde, Tony Fried comenzó a examinar las radiografías en 3D tomadas de la pieza. De pronto me di cuenta, cada vez más emocionado, que el fragmento F formaba una nueva escala en el dial inferior anterior del mecanismo. Para entender este dial en espiral de 4 giros, conté las divisiones de la escala en todo el dial e hice un estimado. Entonces ingresé la data en un programa muy sofisticado y dio como resultado números entre el 220 y el 225. Por eso me convencí de que era el número mágico, el 223. Hallamos la importancia del número 223 en el Museo Británico. 3 siglos antes de la Edad de Oro de Atenas, cerca del año 700 a.C., los astrónomos de Babilonia habían logrado el gran avance. Y luego, en siglos posteriores, sus colegas escribieron cientos de tabletas astronómicas, muchas de las cuales registraron la gran importancia del 223. Los babilonios le llamaban el periodo de 18 años. John, dime qué son todas estas tabletas. Tenemos entre 3.000 o 4.000 tabletas astronómicas que contienen desde reportes que los astrónomos enviaban al rey para aconsejarlo de asuntos astronómicos hasta interpretaciones de profecías sobre su reino. Háblame sobre el periodo de 18 años. Ese periodo describe un ciclo de 223 meses para predecir eclipses. Hoy lo llamamos el ciclo de Saros. Ellos, mediante observaciones previas, descubrieron que tras 223 meses o un ciclo de 18 años, había eclipses lunares de la misma clase y de igual aspecto. Dime, John, ¿cómo reaccionaban los reyes de Babilonia ante un eclipse predecido? Un sustituto, usualmente un criminal o algo así, era ascendido al trono y el verdadero rey abdicaba. Como ejemplo está esta tableta, que es una carta, donde se describe este ritual de sustituir al rey. Menciona aquí abajo que el rey sustituto ascendió al trono y recibió estas malas profecías. Cuando se consideraba que ya habían hecho daño, asesinaban al rey sustituto y el rey verdadero volvía al trono sin daño e inmune a lo ocurrido. Y como mataban al rey sustituto, las profecías acertaban. Así es, claro. Esto resolvía el misterio de la rueda grande en la parte trasera del mecanismo. Tenía que tener 223 dientes para mover el indicador del ciclo de Saros. El equipo había descubierto algo notable, una máquina que podía ver hacia el futuro, que podía predecir eclipses. Nos percatamos de que los antiguos griegos hicieron una máquina para predecir el futuro. Que hubieran podido mecanizar las teorías científicas de la época para ver cuáles serían los resultados varias décadas después había sido una idea extraordinaria. Era esencialmente la primera vez que la humanidad creaba una computadora. Los engranajes en el mecanismo programaban la computadora, pero ¿dónde se mostraban los resultados? Las pistas estaban en el fragmento F. La primera vez que uno ve las radiografías del fragmento F no ve gran cosa, pero cuando uno penetra en las capas comienza a ver las escalas. Y no solo las escalas, sino también pequeñas divisiones, estos bloques de caracteres. Estos a mí me parecen jeroglíficos egipcios, y por eso los llamé glyphs. Los glyphs tienen que ser las predicciones de los eclipses. Pronto me percaté de que la primera letra aquí era sigma. Sigma era la letra griega S, que representaba a Selena, la diosa de la luna. Esto tenía que indicar un eclipse lunar. Luego me di cuenta de que la letra eta, H, en el alfabeto griego, debía simbolizar a Helios, el sol. Así que esto tenía que indicar un eclipse solar. Lo que se me hizo muy difícil fue intentar decodificar el siguiente símbolo, uno que tenía una forma de ancla, y eso me llevó mucho tiempo. Por casualidad tropecé con un libro de horóscopos griegos, y entre los muchos símbolos que tenía hallé este símbolo en el documento. Era una abreviatura de la palabra griega hora, que también significaba lo mismo. Así que eso nos indicaba que este mecanismo no solo predecía eclipses, sino también la hora en que estos ocurrían. El brazo se va desplazando por la escala, y aquí llega hasta un eclipse lunar. Y aquí llega hasta un eclipse solar seguido por uno lunar en ese mes.
Nuestro grupo publicó sus recursos en Internet. Y Yanis Bitsakis, en Atenas, halló la frase "el color es negro" en la inscripción del eclipse. Alexander Jones, en Toronto, halló esto interesante y también descubrió la frase "el color es rojo fuego". Estábamos descubriendo una sofisticada máquina que no solo predecía eclipses con décadas de antelación y a qué hora exacta sucederían, sino también la dirección en que cruzaría la sombra y el color que tomaría la luna o el sol. Observamos un eclipse total de la luna en Atenas. Para los antiguos astrónomos, los eclipses tenían un significado especial, pero para la mayoría de los griegos era algo ominoso o atroz. En 413 a.C., un eclipse lunar antecedió a la fatal destrucción de la flota ateniense en Siracusa. Atenas llevaba largos años en guerra con Corinto y Siracusa, su colonia en Sicilia. Más de 130 triremes atenienses y 130 barcos de transporte bloqueaban la bahía de Siracusa. Y en la noche de ese 27 de agosto hubo un eclipse de luna total. Nicias, el supersticioso almirante de la flota ateniense, consultó a un oráculo a bordo y éste le dijo que el eclipse rojo de la luna era un mal presagio y que la flota no debía hacerse a la mar por 3 veces 9 días. En la batalla que luego se libró, la mitad de los navíos de Nicias se hundieron, incendiados con flechas arrojadas desde las orillas. La computadora predecía eclipses a través del dial de ciclo de Saros ubicado abajo, en su parte trasera. Dependía de los engranajes que seguían los ciclos repetitivos de la luna. Pero había un nuevo enigma. El equipo científico sabía que la luna orbitaba la Tierra elípticamente. Eso significa que la luna se desplaza más rápido cuando va pasando más cerca de la Tierra. ¿Cómo podía el diseñador del mecanismo hacer engranajes que siguieran el paso de esa trayectoria fluctuante de la luna? Michael Wright hizo una observación genial de sus radiografías. Descubrió que un engranaje en la parte de atrás del mecanismo, sobre la gran rueda de 223 dientes, tenía una clavija. Este es el mecanismo de la clavija. Hay una rueda en la parte trasera y se nota a simple vista que tiene una muesca aquí. Luego podemos ver esta figura borrosa dentro de la muesca que es una clavija. Uno podría decir, bueno, giran juntos y es un dispositivo completamente inútil. Pero él hizo este otro descubrimiento crucial, que la rueda con la clavija gira en un eje ligeramente distinto al que tiene la muesca. De modo que este dispositivo introduce una variabilidad de movimiento en uno de los engranajes. Sorprendentemente, el dispositivo con la clavija y la muesca del mecanismo trazaba el movimiento variable de la luna. Es un movimiento variable que se ve mejor en el modelo. Cuando las ruedas están así y la clavija está dentro de la muesca, la rueda que es impulsada arriba va rápido. Cuando llegamos hasta aquí y la clavija se ha salido de la muesca, la rueda impulsada va lento. Y esto reproduce la velocidad variable en la que se mueve la luna por el espacio. Pero cuando Wright descubrió el mecanismo de la clavija y la muesca, no entendió su función. Y desestimó la idea. Fue trágico para él en cierto modo ignorar totalmente la observación más genial sobre este mecanismo. No entendía su función. Hasta llegué a preguntarme si no se trataba de una suerte de fósil mecánico. Pero había otra complicación lunar que la máquina tenía que resolver. A los antiguos astrónomos les fascinaban los movimientos de la luna, y de ningún modo son sencillos. Estos movimientos son muy complicados. En términos modernos sabemos que la luna realiza una órbita elíptica, pero esa elipse no es estacionaria. Rota alrededor de su eje muy lentamente
en periodos de casi 9 años, básicamente en los ciclos que yo sabía que estaban en el mecanismo, el de los aros y el metónico. Yo deduje que los antiguos griegos habían calculado este radio anual de rotación en 0,112579655, con 9 cifras decimales. Y pensé, bueno, seguramente el mecanismo no puede calcular con tanta precisión. Eso sería virtualmente imposible. No podía concebir cómo el diseñador pudo construir engranajes que siguieran la rotación de la elipsis de la Luna cada 9 años. En mi modelo, yo había conectado la rueda grande de 223 dientes que seguía los movimientos de la Luna con la rueda de 27 dientes. Añadí un diente a los 53 de la rueda de Wright, exactamente el doble de 27, mi engranaje inicial. Entonces tuve mi propia eureka cuando volaba hacia Atenas y jugaba con las cifras. Sabía que mi engranaje inicial tenía 27 dientes, así que metí los datos en la calculadora y esta arrojó resultados. Y para mi gran decepción era un número demasiado elevado. Así que pensé, quizás sean 26 dientes. Lo ingresé a la calculadora, pero dio un número muy pequeño. Yo soy matemático y nosotros solemos tener ideas alocadas. Así que probé ingresando un engranaje con 26 dientes y medio. Oprimí la tecla de la calculadora y el resultado fue 0,112579655. Exactamente la respuesta correcta de 9 posiciones decimales, y me golpeó como un rayo. El doble de 26 y medio es 53. Michael Wright había tenido razón en cuanto al engranaje de 53 dientes. El enigma del engranaje de 53 dientes por fin había sido resuelto. Este gira la gran rueda de 223 dientes con la exacta rotación de 9 años, de manera que la clavija y la muesca reproducen la antigua teoría griega del movimiento variable de la Luna. Habíamos seguido un sendero de pistas en varios números primos. El 19, el 127, el 223 y finalmente el 53, para comprender cómo funcionaba el mecanismo, y cuando todo concordó fue un momento maravilloso. Ahora sabemos para qué era cada rueda dentada, lo cual había sido un absoluto misterio imposible de entender, y fue un momento verdaderamente increíble. La siguiente tarea del equipo sería igual de formidable: descubrir quién había inventado esta extraordinaria máquina hace 2 milenios. La investigación les daría muchas más sorpresas. Pensamos que la respuesta a quién habría fabricado el mecanismo podría estar encerrada dentro del mismo mecanismo. Tony Freeth en Londres y Alexander Jones, del otro lado del Atlántico, estaban descifrando los nombres griegos de los meses en la parte metónica de la espiral cuando se hizo el gran hallazgo. Cada estado griego tenía un calendario distinto. 4 meses tenían nombres muy poco comunes. A uno le llamaban Lanotropia, a otro Dodecateus, al tercero le decían Sidreus, y al cuarto Foinikaios, y este era el primer mes del calendario. Me di cuenta de que estos 4 meses pertenecían al calendario del antiguo Corinto, y que por eso tenía que provenir de allí, o alguna de sus colonias ultramarinas, como por ejemplo Siracusa, fundada por los corintios en Sicilia. Entre el tercero y el cuarto siglo antes de Cristo, Siracusa era la segunda ciudad-estado más grande del mundo griego. Había sido fundada siglos atrás por humildes inmigrantes corintios provenientes de la Grecia continental y había prosperado. Hay que hacer notar que en Siracusa vivió uno de los ingenieros y matemáticos más brillantes de Grecia, Arquímedes. Como astrónomo, Arquímedes calculó la distancia de la Tierra a la Luna. Como matemático mostró cómo calcular el volumen de una esfera y cómo calcular el fundamental número pi. Pensábamos que solo un matemático de su talla pudo haber diseñado el mecanismo. Era un brillante inventor. Diseñó dispositivos para levantar agua e inventó máquinas con garfios que podían sacar del agua a las naves enemigas. Arquímedes vivió en Siracusa en el siglo III a.C.
un período en el que Roma retaba el poder de las ciudades griegas al sur de Italia. Si la rica Siracusa caía en manos de los romanos, estos controlarían toda Sicilia. Legiones romanas dirigidas por el general Claudius Marcus Marcellus sitiaron Siracusa en 214 a.C. Se cree que Arquímedes diseñó unas grúas que servían para sacar las naves enemigas del agua. Tras 2 años de sitio, unos soldados romanos lograron engañar a algunos incautos de la ciudad y fue invadida. El general Marcellus ordenó su saqueo y además que la vida de Arquímedes fuera respetada. Pero según el historiador Plutarco, un legionario romano encontró al anciano cuando éste dibujaba círculos en el polvo, y cuando el viejo se negó a obedecer al soldado, éste lo atravesó con su espada. Los invasores saquearon Siracusa y se llevaron todos sus tesoros a Roma. El general Marcellus se llevó 2 objetos valiosos y afirmaba que se trataba de máquinas que habían pertenecido a Arquímedes. Nuestros investigadores creen que se trata de versiones previas del mecanismo de Anticítera. Siglo y medio después, en Roma, el cónsul Cicerón, un formidable orador, escribió acerca de una de las máquinas de Arquímedes que vio en la casa de Marcus Marcellus, nieto del victorioso general Marcellus. Cicerón escribe: Arquímedes había conseguido un modo de representar con precisión y con un solo aparato los movimientos variables y divergentes de los 5 planetas a sus diferentes velocidades. De esta manera, un eclipse de sol ocurriría en la esfera justo cuando acontecía un verdadero eclipse. ¿Acaso eran los planetas que rotaban mencionados por Cicerón hace 2000 años la pista final para la construcción del mecanismo? ¿Podría simplificarse el complejo sistema planetario del mecanismo de Michael Wright para que éste concordara con el genial diseño original? Voy a pasarles unas hermosas fotografías y luego les explicaré por qué lo hago. Son fotos de imágenes medievales del cosmos, pero mostradas tal como lo hacían los antiguos griegos. Muestran la Tierra en el centro y un conjunto de anillos que se suponía eran capas esféricas por las cuales orbitaba cada cuerpo celeste desde la Luna hasta Saturno. La cara del mecanismo tiene que haber sido como estos cortes transversales medievales del cosmos. Empecé a preguntarme cómo pueden mecanizarse estos planetas para que se muestren sus posiciones de un modo simple y no excesivamente complejo. Comencé con el planeta Marte. Como notarán, tiene 4 ruedas dentadas, tiene una clavija y una muesca, y en principio es casi idéntico al mecanismo de la Luna. Finalmente uno termina con todos los mecanismos planetarios aquí. Me sorprendió porque todos encajaban para crear el cosmos del mecanismo de Anticítera. Era como el modelo planetario de Michael Wright, pero mucho más simple. Coincide exactamente con las imágenes medievales del cosmos que trajo Alex. Hubiera querido darme los créditos por haber descubierto todo esto, pero creo que solo redescubrí lo que hicieron los griegos. Todo esto deja sin respuesta un importante interrogante. ¿Qué se hizo la brillante tecnología que produjo la primera computadora? ¿Por qué nunca se desarrolló? ¿Por qué desapareció del mundo occidental? Tomando en cuenta la decadencia del mundo griego precedida del colapso del Imperio Romano, los historiadores creen que los textos científicos griegos fueron transferidos al Oriente. Quizá durante el siglo IV después de Cristo, la información sobre el mecanismo haya caído en manos primero del mundo bizantino y luego de los eruditos árabes. Michael Wright tiene una pista que sugiere que parte de la tecnología del mecanismo griego terminó estando disponible para la ciencia islámica. En 1983 vino un coleccionista de astrolabios que compró esto a un vendedor. Creemos que esto pudo haber sido en el Líbano. Creemos poder datar este instrumento hasta el 520 después de Cristo. Eso lo convierte en el mecanismo con engranajes más viejo que se conozca después del Anticítera. Los engranajes atrás se conectan a esta rueda que muestra las fases de la luna. Esta es la luna nueva y el cuarto creciente. Así que es probable que lo que sabían los griegos de engranajes fuera conservado por los bizantinos y luego por los árabes.
El concepto fue reintroducido por los árabes a Europa en el siglo XIII, cuando los moros ocuparon España. Luego, durante el Renacimiento, comenzaron a aparecer sistemas de engranajes altamente sofisticados por toda Europa central, todos con los complejos engranajes que tenía el mecanismo de Anticítera. Es probable que los mecanismos originales fabricados en el taller de Arquímedes hayan sido mucho más grandes, pero posiblemente tras varias generaciones y cuando los ingenieros griegos se sintieron más seguros de lo que hacían, estos hayan logrado reducir su tecnología hasta poderla meter en una caja. Y esa caja era, casi con seguridad, el objeto más valioso de la galera con el tesoro. El mecanismo de Anticítera era pequeño, ligero y portátil. Ellos habían logrado compactar todo su conocimiento astronómico en este pequeño dispositivo de engranajes. Aplicaban la teoría de meter casi todo en una caja, que es la premisa aplicada hoy en día a una laptop u ordenador portátil. Nosotros creemos que esta es esa compleja máquina. En su lado posterior, científicos griegos hace 2000 años diseñaron un mecanismo computarizado que mostraba un calendario que seguía a la luna y que predecía eclipses, mientras que en el frente reproducían el universo como ellos lo entendieron, con los 5 planetas, el Sol y la Luna realizando los complicados pasos de su baile a través de la bóveda celeste. Es la máxima expresión de su ingenio, el grandioso y divino cosmos, representado en un mecanismo por científicos que quisieron mostrar que no había retos matemáticos que no pudieran vencer. Sabemos que en esta sociedad fue donde nació el arte, la arquitectura y la cultura, que son las bases de nuestro mundo moderno. Ahora también sabemos que es la cuna de la tecnología avanzada. Pero de no haber sido por 2 tormentas en el Mediterráneo, nosotros nunca hubiéramos sabido nada sobre esta maravilla mecánica. La primera tempestad, ocurrida cerca del año 70 a.C., hundió un navío mercante romano sobrecargado donde llevaban el precioso mecanismo. Y luego, al nacer el siglo XX, otra tempestad obligó a un grupo de buscadores de esponjas a refugiarse frente a la isla de Anticítera. De no haber sido por estos 2 eventos, el descubrimiento científico relacionado con la antigua Grecia más importante de la historia pudo haber desaparecido para siempre.